Hola familia, muy buenos días, feliz mañana de domingo, Dios les bendiga en este día y en esta semana. Vamos a seguir adorando al Señor a través del estudio de la palabra. Hoy vamos a hablar de un tema bien especial, bien interesante y es acerca del Día del Señor. Sí, voy a decir lo obvio, hoy es domingo y estamos acá reunidos. Tradicionalmente la iglesia cristiana se ha congregado el sábado o el domingo. Ahora bien, valdría la pena preguntarnos, ¿tiene Dios acaso un día especial? Y si lo tiene, de alguna manera, ¿tiene alguna importancia este día? ¿Debemos nosotros congregarnos algún día? ¿Cuáles son las razones para ello? Son algunas de las respuestas que vamos a ir encontrando a medida que avancemos en este estudio. Yo los invito a que vayamos al origen de todo, ¿cierto? ¿Cuándo es el momento donde Dios establece un día especial diferente de los demás? Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3, ¿cierto? Cuando Dios establece el día de reposo. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este pasaje es bien clave porque nos muestra acerca del día del Señor. Dice que Dios creó todas las cosas que existen en 6 días. La semana tiene 7 días, Él la creó en 6 días, pero dice que creó un día más, el día séptimo, para descansar. En ese día séptimo Dios descansó, Dios reposó. Pero mire que no solamente Dios descansó en el día séptimo, sino que hizo algo especial con el día. Leíamos el versículo que dice que Dios bendijo al día séptimo, Dios santificó al día séptimo. Antes de avanzar con esto, que vamos a explicar un poco mejor, valdría la pena la pregunta: ¿cuál es el séptimo día? ¿Sí? Y la respuesta en realidad creo que es fácil, no hace falta sino mirar un calendario. Cuando ustedes miran el calendario, ¿con qué día inicia la semana? Ustedes se dan cuenta que el calendario va de domingo a sábado. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El primer día de la semana es el domingo. Y el último día de la semana, es decir, el séptimo día de la semana, es el sábado. Así como lo vemos en el calendario, así es y así ha sido desde siempre. Así que cuando el pasaje habla de que Dios descansó el séptimo día, el primer día cuando empezó la creación fue el domingo, y el último día, el que descansó, es el sábado. A través de toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, cuando se habla la expresión el día de reposo, está haciendo referencia a este séptimo día, al día sábado. Aún hoy los judíos, seguramente ustedes saben, celebran el Shabbat, es decir, el sábado, el día de reposo. ¿Es importante este día? Por supuesto que es muy importante este día. Y la importancia es tal que Dios lo dice desde el comienzo, pero lo confirma en los 10 mandamientos de la ley que Dios nos da. El cuarto mandamiento dice así, vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11, y dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Vemos entonces en primer lugar que Dios establece un día especial desde el momento de la creación. Un día para guardar, ¿cierto? Un mandato. Ahora bien, algunos dirán, pero es que es un mandamiento de la ley de Dios. Nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Ahora bien, yo les recordaría que Jesucristo, allí en el Sermón del Monte que estudiamos el año pasado, con gran claridad dice, yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a quitar el cumplimiento de la ley, yo vine fue a cumplir cada uno de los aspectos, cada una de las demandas de la ley. Y en el Sermón del Monte prácticamente agarra cada uno de esos mandamientos y nos muestra el verdadero trasfondo, la intención de cada uno de esos mandatos, ¿cierto? Entonces se nos dice que nosotros sí debemos vivir, nosotros sí estamos sujetos a cumplir la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Por si fuera poco, el hecho de que debemos cumplirlos, recordemos, como lo acabamos de leer, que el establecimiento de un día especial consagrado a Dios no está en los mandamientos solamente, sino que es previo a la existencia de la ley. Y fue en el puro comienzo, Dios estableció un día especial, un día consagrado para Él. Así como es previo a la ley de Dios y es de cumplimiento actual, por ejemplo, el matrimonio. Es algo que Dios estableció desde el principio, ¿cierto? El diezmo y las ofrendas es algo también anterior al establecimiento de la ley que se daba. Por eso son cosas que aún hoy tienen vigencia, igual que este día que estamos hablando del día consagrado para Dios. Ahora bien, Dios ya entonces, para nosotros es claro, Dios estableció un día, agarró un día de los 7 de la semana y lo apartó, lo santificó, lo bendijo ese día. Hay un propósito. Vamos a ver entonces cuál es el propósito de este día de reposo. Y básicamente cumple 2 finalidades. La primera, descanso. Yo quiero que repasemos el Éxodo 20, pero a partir del versículo 9. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero mira lo que dice, el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y nos dice, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Actualmente, ¿cierto? Nosotros vivimos en un mundo que está muy orientado a la acción, al trabajo. Siempre se quiere más y si yo quiero más, pues tengo que trabajar más. Siempre parece que hay algo que hacer y que no queda en realidad tiempo para descansar. Pero cuando nosotros vemos a la creación, Dios formó al hombre y determinó qué es lo que el hombre necesita, cómo debe comportarse el hombre, estableció los principios que rigen la vida del hombre, la salud del hombre. Y dentro de esos, Dios establece y dice, el hombre debe trabajar, sí, ciertamente, pero el hombre necesita descansar. Va a trabajar, y aquí lo dice específicamente, trabajarás 6 días y el séptimo día descansarás. Necesita un descanso, lo establece para todos, inclusive en el versículo que leemos en el pasaje, dice, ni siquiera tu bestia, ni los animales de la granja que trabajan en arar la tierra y bueno, todo lo demás, dice, inclusive esos animales que tú tienes trabajando, también deben descansar un día. Dios demostró que el descanso es bueno, que el descanso es adecuado. Ahora bien, mira lo que dice el pasaje, es que el pasaje nos dice algo bien interesante y es que Dios mismo descansó del trabajo que había hecho, dándonos a nosotros ejemplo de que debemos descansar. Ahora bien, ¿nos creemos más fuertes que Dios? ¿Estamos por encima de lo que Él estableció para los límites de la salud de nuestro cuerpo? En realidad no.
como hombres, como seres humanos, nos desgastamos, nos consumimos, nos cansamos y necesitamos de ese reposo para recuperar fuerzas, para que tanto nuestra mente como nuestro cuerpo avancen. Ahora bien, estudios especializados, ¿cierto? Y esto lo avala la OMS y otros organismos internacionales. Estos estudios demuestran que cuando una jornada laboral pasa de 40 horas a la semana, atenta contra la salud de las personas. Una semana laboral de más de 40 horas a la semana reduce los años de vida de la persona. Ahora bien, el máximo legal permitido en Colombia son 48. Y la ley dice máximo legal permitido y parece que fuera la norma, y es a todo el mundo 48 casi que como mínimo, ¿sí? Pero los estudios hablan con claridad. Cuando se tienen menos horas laborales a la semana, esas personas tienen mejor calidad de vida y mayor expectativa de vida, ¿cierto? Viven más años. Y esto hay estudios en países, por ejemplo, en Francia la jornada laboral es de 36 horas a la semana. Y la expectativa de vida de los franceses es más alta que la nuestra y que la mayoría de los países. Así están asociadas menos horas laborales, más descanso, con mejor calidad y más expectativa de vida. Es más, la OMS ha establecido que por encima de 40 semanas, de las 40 horas laborales a la semana, ya está catalogada como una enfermedad laboral, el síndrome del burnout, ¿cierto? Que es el síndrome de agotamiento. Hoy en día es una enfermedad muy común en los entornos laborales, ¿sí? Esa es la realidad, tanto de la ciencia, tanto de las mismas normativas internacionales, y más allá de eso, de lo que Dios estableció desde el comienzo, diciéndonos: mi hijo, usted necesita descansar. ¿Y qué pasa hoy en día? La gente se quema en largas, extensas jornadas laborales. Se vuelve la gente esclavo del trabajo. No le establecen límites a sus empleadores. Simplemente, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí. Y ahora más en tiempo de teletrabajo, donde las empresas simplemente dijeron: pues trabaje más, a mí no me importa. Y la gente trabaja mañana, mediodía, tarde y noche y no establece límites. Yo no sé cuántas horas reales está trabajando hoy la gente, que tendrán la figura de un contrato laboral de 48 horas, seguramente pasan las 52, 55 horas a la semana de trabajo. Y eso, si lo miramos desde esta perspectiva, es pecado. Están atentando contra la vida, están atentando contra la salud. Entonces, Dios estableció este principio en primer lugar, como lo estamos viendo en este momento, porque necesitamos descanso, necesitamos reposo. Y Jesucristo nos daba ejemplo también de esto. No sé si ustedes recuerdan que cuando estaban con las multitudes, allá después de la multiplicación de los peces y los panes, Jesucristo se llevó a sus apóstoles para que descansaran, y los montó en la barca y les dijo: váyanse para que descansen. En otra oportunidad se los llevó al monte aparte de la gente para que tuvieran tiempo de descansar, de alejarse de la multitud, del trajín de todas las jornadas que ellos tenían. Entonces, nuestros momentos de descanso, de la misma manera que lo hacía Jesucristo, nos refrescan para estar listos para los momentos de servicio, de trabajo, de actividad. Entonces, primer propósito del día de descanso, del día de reposo, valga la redundancia, es descansar. Y el otro aspecto va íntimamente de la mano con este, y es adorar a Dios. Nosotros descansamos para que reposadamente podamos adorar a Dios. Yo quiero que repasemos algunos versículos que acabamos de leer de Mateo 20. Veamos el versículo 8, 10 y 11. Dice el 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 10, parte A: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios.
Y el versículo 11, la última parte dice, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ¿qué nos dice estos versículos? Nos están diciendo que Dios santificó el día de reposo. ¿Qué quiere decir que Dios haya santificado el día de reposo? La palabra santificar es apartar en exclusividad para Él, es consagrar para Dios. Dios tomó este último día y dijo, este día es para mí. Es un día consagrado a mí. Es mi día. Para que nosotros lo adoremos a Él, para que ese día le rindamos mayor adoración, para que ese día estemos más tiempo en la intimidad con Él, libre de los afanes de la semana, que seguramente entre semana, no, que es que tengo esto, entonces poco tiempo tengo para estar con Dios, estoy con Él, pero mi devocional es cortico. Este día de reposo Dios lo estableció como algo dedicado para Él. El versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y entonces, ¿qué es lo que se nos dice? Se nos dice, oye, acuérdate que ese día es para que tú lo apartes, lo santifiques, lo separes para Dios. No que lo separes para otras cosas diferentes. Porque es que es terrible lo que sucede hoy en día. La gente aparta este día, pero ¿para qué lo aparta? Para trabajar. ¿Sí? Tal vez no en el mismo trabajo, pero lo dedican a trabajar. Y entonces, por ejemplo, yo estoy todo el día trabajando y se me desgasta físicamente el cuerpo y la mente y todo. Y llego al día de descanso y ese día de descanso, que he escuchado esto, ¿no? No, para mí descansar es cambiar de actividad. No. Si tu cuerpo tú estás, no, yo descanso en la casa y estoy todo el día haciendo quehaceres y martillando y arreglando y barriendo y lavando. Y algunos se excusan y se justifican diciendo, pero es que ¿cuándo más lo hago? Pero es que mira la lógica. Trabajas los 6 días y el séptimo día también lo estás trabajando. Que tal vez no recibes una remuneración por eso, pero lo estás trabajando. No se lo estás dedicando a Dios, que es el enfoque de ese día. No se lo estás dedicando a que tu cuerpo y que tu mente realmente reposen y descansen. ¿Cómo descansa tu mente? En la intimidad con el Señor. Allí es donde encontramos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Teniendo más tiempo con Dios. Un tiempo para estar sin prisa, sin los afanes de la semana. Un día para que nos metamos más con Dios. Un día para estar congregados, teniendo comunión con los hermanos de la iglesia. No es simplemente entonces el séptimo día para que, como hacen muchas personas, que simplemente se van de paseo o simplemente se van al cine. No, es un día realmente para estar con Dios. ¿Podemos ir al cine? Claro, tú puedes ir al cine, tú puedes ver televisión, tú puedes salir de paseo, pero no a expensas de la adoración que Dios demanda en ese día. Pues es que yo lo adoro todos los días. Espectacular. Tienes que hacerlo porque nosotros vivimos para la gloria de Dios. No somos nuestros. Nosotros vivimos para Dios. Ahora bien, dentro de todos los días de la semana vivimos para Dios. Pero Dios dedicó un día especial para que descansemos y para que tengamos mayor intimidad con Él. Para que lo adoremos a Él. Entonces, nosotros vemos al pueblo de Israel. Por ejemplo, ellos rigurosamente cumplieron este mandato. Es más, al día de hoy aún celebran el pueblo de Israel el día del Shabbat. Y en este día ellos, desde el atardecer del viernes, empiezan a contar ellos el siguiente día, ¿cierto? El día sábado. Desde el atardecer ellos ya cesan sus actividades. No lavan platos, no preparan comida, no cocinan. Es un día que ellos dedican a la oración, a la intimidad, a Dios, al estudio, a las escrituras. Eso lo hacen aún ellos hoy.
Y ellos rigurosamente lo han cumplido desde que Dios lo estableció en el comienzo. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo son tus días de descanso? Te preguntaría yo. ¿Son solamente paseo? ¿Son solamente estar echado en el televisor viendo maratón de series, pidiendo comida a domicilio? ¿O son en la casa pero haciendo oficios sin descansar realmente y sin dedicarle un tiempo a Dios? ¿Qué tanto realmente le dedicas a Dios este tiempo? Es decir, cuando tú ibas a la iglesia en tiempo antes de la pandemia, congregacionalmente y físicamente, tú estabas en cuerpo y alma dedicado al Señor allí. Toda tu atención puesta en el Señor. Cuando era la alabanza, estabas en la alabanza. Cuando era la palabra, estaba en la palabra. Ahora estás en tu casa y yo te pregunto, ¿estás sentado o de pie tal vez, si tienes ganas o inclusive de rodillas, adorando al Señor, escuchando la palabra, tomando nota de lo que Dios te habla? ¿O estás preparando el almuerzo, barriendo, trapeando, organizando tu casa? Porque es que date cuenta, entonces tú no le estás dedicando este tiempo a Dios, por más excusas que tú saques realmente y que puedas justificar lo que haces. Y yo no quiero irme como los fariseos, ¿cierto? Que vamos a ver a continuación, que era una aplicación religiosa del día de reposo, sino que es que realmente entendamos lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere es que tú realmente descanses. Dios lo que quiere es que tú realmente entres en su presencia y descanses en las aguas del Espíritu Santo, que te metas en su palabra y te refresques. Dios quiere que tú lo adores, lo alabes de manera más consciente y atenta que como lo haces entre semana o cuando estás con todo el ajetreo del trabajo. Esa es la verdadera intención de Dios. Entonces, ¿cómo son tus días de descanso? ¿Sí descansas realmente? ¿Sí dedicas en realidad más tiempo a Dios? ¿Te congregas realmente con tu iglesia? Veamos qué pasó con Jesucristo y el día de reposo, ¿cierto? Porque cuando Él vino hubo bastante confrontación con los fariseos respecto al día de reposo. Vamos a ver a través de un pasaje, Jesucristo nos ilustra bien claro esto, ¿cierto? Porque es que en el tiempo de Jesucristo el día de reposo se había convertido en algo que no era lo que Dios había establecido. Veamos Mateo 12, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesucristo es increíble, ¿no? Así contundente con todas las cosas. En primer lugar, entonces aquí vemos que lo que ocurre, ¿cierto? Lo que nos está narrando el Evangelio, ocurre un día sábado, un día de reposo. Y este día estaba prohibido hacer cualquier trabajo. Recoger las espigas, que fue lo que hicieron los discípulos de Jesucristo, era considerado un trabajo y por lo tanto estaba prohibido. Por eso fue que los fariseos fueron contra Jesucristo a acusarlo de que sus discípulos hacían lo ilícito. Y Jesucristo entonces les responde dándoles dos casos. El primero les dice: ¿recuerdan cómo David? Y mire que bien astuto porque les pone a David, que David para los fariseos era pues el padre, Abraham, David y luego el Mesías, pero pues no lo reconocían. Entonces les dice
David comió los panes de la proposición, es decir, los panes que eran para solamente el consumo de los sacerdotes, y estos panes estaban en el lugar santo, allí dentro del templo. Y dice que David con los que con él estaban comieron los panes que no podían comer y fueron sin culpa. Y el otro caso que les pone es el de los sacerdotes. Y dice, si el sábado nadie puede trabajar, los sacerdotes están trabajando los sábados. Los sacerdotes trabajan en los sacrificios que presentan delante de Dios allí en el templo. Y dice, y son sin culpa, no transgreden el día de reposo. Estos dos ejemplos los entendemos a la luz de la frase que viene a continuación. Jesucristo les dice, si ustedes supieran qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, ¿cierto? Ahora bien, esta frase es indispensable para nosotros poder interpretar la ley del Antiguo Testamento. Y esto lo habló Dios a través del profeta para justamente guiar al pueblo a que no se descarriaran, porque ellos simplemente se habían apegado a la letra y no al espíritu de la ley, no a la intención de la ley. Y entonces cuando Dios por medio del profeta dice misericordia quiero y no sacrificio, habla es de eso. Entendamos ahora los casos. Dice que David fue sin culpa porque es que prima más la vida de los hombres que estaban muertos de hambre, es decir, tener misericordia con la vida de estos hombres es más importante que un tecnicismo de la ley. Es decir, que el pan es para los sacerdotes. Sí, pues el pan es para los sacerdotes, pero que se lo coma otro que está muerto de hambre. Hombre, yo no quiero que le vengan a condenar a estos moribundos, ¿cierto? Por un tecnicismo, no vale la pena. Ustedes no entendieron, la ley es a causa del hombre. Jesucristo dice, la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y amar al prójimo. El amor al prójimo es darle lo que él necesita, comida, ¿sí? Ese es el primer caso. Y el segundo caso es el de los sacerdotes, que también son sin culpa. ¿Por qué? Porque lo que ellos trabajan en el día de reposo lo hacen en cumplimiento de la intención que tiene el día de reposo. Y es la adoración a Dios, es acercar a las personas a Dios, es el servicio a Dios. Entonces por eso es el fondo de la ley, la intencionalidad de la ley y no el aspecto de la letra, que es lo que no entendían los fariseos y lo que estaban señalando. Ellos se apegaban solamente a eso y por eso Jesucristo les recuerda, oigan, misericordia quiero y no sacrificios. En los versículos que siguen ahí en el Evangelio, es bien chévere porque Jesucristo, aparte de que les dice todo esto, después de eso, están ahí el sábado reunidos y le preguntan, ¿es lícito sanar a un hombre en el día sábado? Y agarra a un enfermo y lo sana, ahí mismo, delante de todos. Y les dice, claro que es lícito hacer lo bueno en el día de reposo. Y tiene todo sentido, porque es que, ¿para qué es el día de reposo? Para descansar y adorar a Dios. ¿Cómo adoramos a Dios? Amando al prójimo, ayudando al prójimo, cuando yo evangelizo al prójimo, ¿cierto? Cuando yo sirvo a Dios, alabándolo. Entonces, Jesucristo dice, es lícito hacer lo bueno en el día de reposo. Lo bueno es obedecer a Dios, agradarlo a Él, glorificarlo, honrarlo con nuestras vidas. Entonces Jesucristo está condenando la legalidad y el apego a la letra de los fariseos y les dice, oigan, se requiere que haya un cambio en la manera en cómo ustedes realmente viven el día de reposo. Ustedes, en vez de estar descansando y agradando al Señor, están desagradándolo con sus condenas, con sus señalamientos, con sus juicios, con su ira contra el que no hace lo que a ustedes les parece, y están poniendo más carga a las personas en vez de llevarlos a que puedan descansar en mi presencia. Entonces a ustedes se les olvidó que el día de reposo es para descansar y agradar a Dios. Ese es un planteamiento entonces que Jesucristo nos hace, donde plantea, yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el Hijo del Hombre, aquí hay uno mayor que el templo, yo soy y soy Señor del día de reposo. Y les está diciendo, hay que cambiar lo que ustedes están haciendo.
Y esto aplica también para muchos cristianos hoy en día que se les ha olvidado o tal vez desconocen el hecho de que necesitamos un día para descansar y adorar a Dios. Muchos toman el día simplemente para descansar y se olvidan de Dios, de dedicárselo para estar con Él, para congregarse, para tener más intimidad con Dios. Otros, inclusive cristianos hablo, trabajan ese día con la excusa de que es que necesito la plata. Hombre, ¿por qué no confías en el Señor? Dios quiere que tú descanses y te estableció esos días de descanso. Honra a Jehová, obedeciéndolo, honralo con tus bienes y vas a ver cómo el Señor te provee. No necesitas trabajar los 7 días, necesitas obedecer y adorar a Dios con tu vida. Y entonces vas a ver el respaldo de Dios y la bendición de Dios en tu vida. Entonces, que el trabajo no sea tu Señor, que el dinero no sea tu Señor, que tu deleite no sea tu Señor. Haz a Dios realmente tu Señor y dedícale ese día especial. Por eso se llama el día del Señor. Es el día consagrado para Dios. Para Dios, no para ti. Entonces, por favor, no seas como los fariseos que no entendían la intención de este día. Escucha el llamado que Jesucristo te está haciendo en esta mañana y entrégate a Él. Saca un día para descansar y estar más con Él. Tú dices que no tienes tiempo para estudiar la Biblia. El domingo es el tiempo que Dios separó, que creó para que tú tengas mayor tiempo para estar en la intimidad, para estudiar la Biblia, para orar, para compartir con los hermanos de la congregación. Entonces, congrégate, hónralo, adóralo, glorifícalo con este día en tu vida. Ahora bien, vendría una pregunta bien interesante. Y es que hoy es domingo y estamos reunidos el domingo y hemos estado hablando del día de reposo y yo les decía que claramente toda la Biblia cuando habla del día de reposo hace referencia al sábado, al séptimo día. Entonces, ¿lo estamos haciendo mal? ¿O qué? Para esto entendamos entonces cómo se dio el cambio del sábado al domingo. Y es que hablábamos que Jesucristo es el Señor del día de reposo. Y aquí pasa algo bien interesante, y es que cuando nos vamos al origen, ¿cierto? La creación de Dios terminó en el día séptimo, cuando Dios Padre descansó. En este día séptimo fue culminada la obra de Dios para el hombre. Después de la obra de Dios, recordemos qué fue lo que sucedió. Vino la caída del hombre y toda la creación, dice la palabra, cayó bajo maldición. ¿Qué pasó? Lo que Dios había diseñado para el hombre, se dañó ese diseño. Y entonces viene un nuevo trabajo. Hubo un primer trabajo de Dios que fue la creación. Vino la maldición y viene una nueva obra, un nuevo trabajo que Dios tiene que hacer, y es el trabajo de redención. Cuando Jesucristo vino al mundo, vino a hacer esa obra, vino a redimir al ser humano, a restaurar el diseño original de Dios. Y cuando culminó esta obra culminó el primer día cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesucristo fue la victoria de Cristo sobre el imperio de la muerte, venciendo así al enemigo final del hombre, completando de esta manera la obra perfecta de la reconciliación con Dios. Si decimos que el séptimo día, es decir, el sábado, fue la culminación de la primera obra, ¿cierto? La victoria sobre la primera creación, entonces tenemos que entender que el primer día de la semana, es decir, el domingo, fue la culminación de la obra perfecta de Cristo, la victoria de la nueva creación en Cristo. Nosotros leemos en los evangelios cómo Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Veamos uno, por ejemplo. Mateo 28, versículo 1 dice:
Pasado el día de reposo, esto es el sábado, al amanecer del primer día de la semana, es decir, el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ahí continúa con toda la narrativa del día de la resurrección de Jesucristo. Pero sucede algo y en particular es que a partir de este momento, la iglesia, ¿cierto? Los cristianos, los discípulos de Jesucristo, empezaron a congregarse, empezaron a celebrar el día de reposo, el día del Señor, empezaron a adorar a Dios cada domingo, cada primer día de la semana. Ya no como lo habían hecho anteriormente, que era el sábado, el séptimo día, sino ahora el primero, por lo que decíamos hace un momento, porque el primer día fue el sello de Jesucristo como Señor del día de reposo, donde fue la victoria sobre la muerte, donde así como en la primera creación fue el séptimo día el sello, en esta segunda fue el primer día el sello. Y aquí es donde entonces la iglesia empezó a reunirse desde ese entonces hasta nuestros días. Tradicionalmente el día del Señor es el domingo, porque es el día de la resurrección. Veamos un ejemplo, algunos ejemplos. Capítulo 20 del libro de Hechos, versículo 7 dice: el primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Como les decía, la iglesia se reunía los domingos, y este pasaje nos muestra el ejemplo. Ellos se reunían los domingos a celebrar la Santa Cena, ¿cierto? Partir el pan era la celebración de la Santa Cena. De la misma manera que lo hacemos nosotros, ellos se reunían cada domingo para orar, para estudiar la palabra, para la celebración de la Santa Cena y para la comunión los unos con los otros. ¿Sí? Eso era lo que ellos hacían todos los domingos desde ese entonces hasta hoy en día. Miremos otro versículo, 1 Corintios 16, 2. Voy a leerlo de la versión Dios habla hoy, que habla específicamente ya de domingo. Dice: los domingos, el primer día de la semana, cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado y guardarlo para que cuando yo llegue no se tengan que hacer colectas. Pablo está haciendo referencia de las reuniones, de cada reunión dominical, cada vez que ustedes se congregan los domingos en la iglesia. Ese día cada uno lleve su diezmo, su ofrenda, ¿cierto? De lo que ganó en la semana, cada uno llévelo. Eso es lo que está diciendo. Cada uno en la reunión de cada domingo lleve lo que apartó de acuerdo a lo que recibió, ¿cierto? Llévelo para la iglesia, para que cuando yo vaya ya esté todo allá recogido, ¿sí? Entonces mire que vemos cómo la iglesia se reunía sí o sí cada domingo. Ahora bien, ¿cómo estamos nosotros? Pues bueno, estamos en tiempo de pandemia y como les he mencionado, la idea es que podamos empezar a tener comunión en grupos en las casas. Sí, yo les he hecho el desafío a que cada uno empiece a tener un grupo familiar y los que pueden inviten a los hermanos de la comunidad a su casa a tener un tiempo de compartir la palabra, ¿cierto? Mientras se dan todas las cosas para que podamos reunirnos como corresponde, que es nuestro anhelo realmente en el corazón. Entonces, cada domingo, comunión con los santos, cada domingo, un día dedicado para adorar al Señor. Apocalipsis 1, versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Este pasaje es bien particular porque Juan, ¿cierto? El apóstol Juan está hablándonos de que él estaba el domingo, el primer día de la semana, como tradicionalmente lo hacía, reuniéndose en el día dedicado a Dios, pero es la primera vez que se le llama a este día el día del Señor. A partir de este momento y hasta nuestros días, la iglesia tradicionalmente llamó al domingo el día del Señor. Fue a partir de este versículo de Juan, el apóstol. Y entonces, todos estos pasajes nos muestran con claridad que
que como iglesia somos llamados a sacar un día para estar con el Señor. Ese día tradicionalmente ha sido el domingo, es llamado el Día del Señor y que tiene unos propósitos bien particulares. Pero ahora bien, vendría la pregunta, nosotros nos estamos reuniendo los sábados y entonces las iglesias que se reúnen, los domingos, y las iglesias que se reúnen los sábados u otro día, entonces debemos condenarlos. ¿Cómo están ellos? Yo quiero que veamos brevemente dos pasajes de las Escrituras que nos traen un poco mayor claridad. Dice Colosenses 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, miren lo interesante que está diciendo. El día de reposo, que nadie te juzgue por el día de reposo, si lo guardas o no lo guardas, o qué día guardas, porque dice, todo eso es sombra de lo que ha de venir. Y de lo que ha de venir, recordemos que Jesucristo es el Señor, el Señor del sábado, el Señor del día de reposo. Y todas estas cosas apuntan justamente a ese reposo, que en este momento aún no necesitamos. Pero cuando vengamos al reino de Cristo ya presencial, ahora sí será simplemente sombra y ya pues estaremos todo el tiempo en la presencia del Señor. Ya no se necesitará eso de esa manera. Pero continúa otro pasaje que también nos da claridad, es Romanos 14, versículos 5 al 8, ¿cierto? Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y esto es bien interesante porque este versículo se lo dice Pablo o lo escribe a la iglesia de Roma. Y en la iglesia de Roma había algunos cristianos que celebraban el día de reposo a la manera del Antiguo Testamento y otros que lo estaban celebrando a la manera del Nuevo Testamento, ¿cierto? El domingo, de la manera que como lo leemos en el libro de Hechos y en las cartas de Pablo, ¿cierto? Y Pablo les dice, vea, no importa tanto la forma. No se vuelvan como los fariseos religiosos apegados a la letra. Lo que importa es la intención. Que usted aparte un día, no importa cuál día usted saca, aparte un día de descanso porque su cuerpo lo necesita, pero sobre todo un día para adorar a Dios, para que usted le dé la prioridad a Dios en este día, para que este día se congregue, para que este día usted estudie la Biblia, ore, tenga intimidad con el Señor. Esa es la verdadera intención del día de reposo. Y la realidad es que hoy en día hay horarios laborales que van de martes a lunes, por ejemplo, martes a domingo. Entonces el día que tiene la persona de descanso es el lunes o el día que tiene, dependiendo del día. Cada uno puede ajustarse. Lo importante es que entendamos, necesitamos ese día. Y es un día para Dios. La palabra es muy clara cuando dice que es consagrado a Dios. Entonces, recordémoslo. Dios estableció un día especial para que nosotros tengamos ese descanso luego del trabajo. Este día es consagrado, dedicado a Dios para adorarlo a Él, para seguirlo a Él, para estudiar su palabra. Jesucristo enseñó que la manera como se celebraba debía cambiarse, ¿cierto? No la religiosidad de que yo ya fui a la reunión, yo ya fui a la misa, como dicen algunos, ¿cierto? No es por cumplir, es realmente rendir nuestro corazón, nuestra vida, nuestra adoración a Dios, honrarlo, como también lo veíamos con nuestros bienes a Dios en su día, ¿sí? Hasta nuestros días, tradicionalmente, el día del Señor es y ha sido el domingo. Pero independientemente del día
que debas sacar tú para el Señor, no importa cuál día sea, siempre y cuando cumplas con la intención de Dios. Recuerda que es un mandato de la ley. Recuerda que Dios lo estableció desde el origen de la creación porque lo necesitamos. Necesitamos el descanso y necesitamos rendirnos delante de Dios porque ahí es donde renovamos fuerzas internas, nos fortalecemos espiritualmente. Entonces, este día es un día para que estudies la palabra, para que te congregues, ¿cierto? Que tengas comunión con los hermanos en la fe, para que tengas oración, intimidad con Dios. No te olvides, como dice el mandato, acuérdate de guardar el día del Señor. No te alejes de la congregación. No simplemente descanses, sino ríndeselo a Dios. Oremos. Señor, queremos darte gracias porque has traído claridad a nuestras vidas en esta mañana. Este es un tema a veces muy olvidado, muy echado a un lado en nuestras vidas, pero tú hoy nos muestras con gran claridad que tú estableciste un día. Desde la misma creación, tú habías podido dejar 6 días nada más, pero tú dijiste, no, yo quiero un 7º día y este día va a ser especial. Va a ser especial porque es un día consagrado para mí, es un día de dedicación para mí, es un día de fiesta delante de mí, dices tú. Tú quieres que nosotros en este día descansemos. Tú sabes que necesitamos físicamente y mentalmente ese tiempo de reposo. Gracias porque tú lo estableciste por amor y por cuidado de nuestra vida, de nuestra salud. Gracias porque nosotros necesitamos este tiempo para estar en la intimidad contigo, para honrarte y para exaltarte. No es simplemente un día para alejarnos de las cosas cotidianas, incluyéndote a ti, sino que es un día para estar más en la intimidad contigo, apartados del corre-corre de la semana. Gracias, papá, porque tú has establecido este día. Nosotros queremos honrarte en este día, Señor. Nosotros como iglesia hemos decidido reunirnos los domingos. Y este es el día que tenemos para dedicarte a ti. Permite que realmente este día de descanso lo entreguemos a ti. Que no sigamos poniéndote excusas, que si dejemos de sacarte justificaciones para estar ocupados en otra cantidad de cosas, sino que realmente estemos contigo en la intimidad, que te honremos y te adoremos con lo que hagamos en este día, Señor. Que realmente podamos descansar. Gracias porque tú nos muestras que no es una cuestión religiosa, que no es cumplir por cumplir, que no es hacer algo por hacerlo, sino que hay una intención en este día que nos beneficia a nosotros. Tú quieres siempre bendecir nuestras vidas, tú quieres lo mejor para nosotros. Y este día de que nosotros descansemos y que te busquemos, resulta en bendición para nosotros, papá. Gracias porque hoy nos guías y nos mueves a que sigamos fieles, sigamos constantes y firmes cada domingo, reuniéndonos aquí como hermanos juntos. En este momento, vía virtual, Señor, pero también clamamos a ti para que prontamente podamos estar reunidos, Señor. Te pedimos para que tú seas acomodando todas las circunstancias para que podamos una vez más estar juntos como congregación, como familia, teniendo comunión los hermanos. Señor, tú sabes cuánta falta nos hace compartir, así que elevamos ese clamor a ti hoy para que nos permitas prontamente estar reunidos, Señor, adorándote, exaltándote, honrándote con nuestras vidas, con nuestras voces, con nuestros bienes, con todo lo que somos, Señor. Queremos adorarte y rendirte culto en este día. Así que yo te pido, papá, que tú nos dirijas a cada uno a hacer los cambios, los correctivos que sean necesarios. Ahora que entendemos que este día es consagrado a ti, es un día santo para ti, no es para perder el tiempo ni ocuparlo en otras cosas. Que necesitamos este descanso y necesitamos esta dedicación a ti, papá. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos y que nos guíes a estar siempre poniendo la mirada en ti. Porque como veíamos en este último versículo, no somos nuestros, Señor. Si vivimos, vivimos para ti. Si morimos, morimos para ti, porque somos tuyos. Así que guíanos a que todo lo que hagamos, lo hagamos realmente para tu honra y para tu gloria, Señor.
Dirígenos como congregación, como familia, a ser esos hijos tuyos obedientes a tu palabra. Sé tú bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos, bendiciendo sus hogares, llenando cada una de sus vidas de tu amor, de tu presencia, que tú les hables con claridad cada día que ellos vengan a tu palabra, Señor, a estudiarla, a la intimidad, que cada uno de ellos pueda disfrutar las manifestaciones tuyas. Sé propicio a la necesidad de cada uno de ellos, Señor, trayendo tu consuelo, tu fortaleza, tu paz, tu respuesta, tu salud. Sé tú, Señor, obrando en la vida de cada uno de estos mis hermanos. Gracias por tu provisión, por tu protección, Señor, y tu cuidado en la vida de cada uno. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mi familia, una vez más, los invito a que ahora compartan allí con los que están reunidos respecto de qué reflexión les deja esta palabra que nos ha hablado Dios en esta mañana. ¿Listos? Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Chao.